Hola, soy Juan Carlos Agraz, experto en predictivo industrial. Este será nuestro segundo video. Hoy el tema es predictivo industrial sucio y limpio. Suena raro el tema, ¿verdad? Sí, es un tema que se comenzó a desarrollar o lo comenzamos a desarrollar hace un par de semanas en función de los resultados del predictivo, en función de lo que hemos obtenido a lo largo de 26 años de experiencia con el tema del predictivo. Déjame apoyarme con unas diapositivas. Predictivo industrial es nuestro tema. En la maquinaria, en el mantenimiento típico de mi máquina, ¿cómo contribuye el predictivo a mantenerlas operando? Y nos vamos desde las raíces del predictivo, desde la parte más básica del predictivo. Que partiremos con definiciones, ¿están de acuerdo? Vas. Estas definiciones estuve buscando en literatura, estuve buscando en internet, estuve buscando bibliografías, estuve buscando diferentes lugares y hay muchas definiciones del tema del predictivo. Encontré algunos videos interesantes y realmente tomé la parte más digerible del predictivo industrial, siendo lo más preciso posible. Va. Mi predictivo industrial, ¿cómo contribuye a mi misión del departamento de predictivo, del departamento de mantenimiento, a mantener mis máquinas operando? ¿Para qué quiero el predictivo? Ya todos conocemos que existe el mantenimiento correctivo, el mantenimiento preventivo y viene el mantenimiento predictivo. Ahí es donde lo ubicamos. El mantenimiento predictivo para mí tiene una gran música y un gran atractivo, que es mientras la máquina está operando de forma normal, se toman las métricas o se toman las mediciones. Eso es importante, grábatelo. Cuando la máquina está en mantenimiento correctivo, tu máquina se encuentra parada. ¿Por qué? Porque está descompuesta. Tiene que entrar a una corrección. Cuando estamos hablando del preventivo, sacas tu máquina de operación para poder hacer ciertas correcciones y regresar a operar. El mantenimiento predictivo es durante el funcionamiento normal de producir latas de cerveza, latas de refresco, botellas, automóviles, toneladas de concreto, lo que sea que esté produciendo tu máquina. Mientras está sucediendo la producción, ahí es donde tienes que hacer las mediciones. Esta parte es importantísima, es una de las bondades del predictivo, por lo cual es muy usado en el mantenimiento. Va, entremos al tema de definiciones. Concentré lo más que pude para hacerlo de manera ágil y sencilla. Y tú necesitas como parte A una variable. Aquí lo ves, necesitas una variable. ¿Cuál variable? Una variable que sea tomada durante la operación de mi máquina y en la mayoría de los casos no voy a interrumpir su operación normal. Ese es el tema del predictivo. Necesito una gráfica, es decir, esta variable que yo decidí que me va a dar información de mi máquina, la voy a plasmar a lo largo del tiempo para tener una tendencia. Dentro de esa tendencia tenemos que encontrar tres cosas para que el predictivo nos sea útil. Esa gráfica me tiene que dar una tendencia en ascenso. Una gráfica en ascenso significa que la variable que estás midiendo está creciendo. Eso es lo que te va a informar la gráfica. La siguiente parte es estable, es decir, mi variable está de forma horizontal a lo largo del tiempo, que significa que no hay cambios. A lo largo del tiempo, mi variable se mantiene. Eso te da información. Ojo, esto no es un diagnóstico. Cuando mi gráfica está en descenso, va hacia abajo, lo que me dice que a lo largo del tiempo mi gráfica está perdiendo valor o perdiendo magnitud.
Repito, esto es muy importante, esto no es un diagnóstico, te está diciendo el comportamiento del dato a lo largo del tiempo. La tercera, necesitas valores de aceptación verde, amarillo y rojo para hacerlo de manera más sencilla. Es decir, debajo de cierto valor, mi zona es verde. Encima del primer límite, esa zona es amarilla. Y por encima del siguiente nivel es rojo. Esta parte del predictivo con estas tres variables o estas tres características forman el predictivo industrial tradicional. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es encontrar desviaciones de las mediciones que nos indiquen un problema. Ojo, desviaciones en las mediciones no es un diagnóstico. Es decir, mi variable a lo largo del tiempo, cómo se está comportando. Si se incrementa en mi variable, en mi operación, ¿qué significa? Si esta variable en mi operación se mantiene estable a lo largo del tiempo, ¿qué significa? Esta variable que a lo largo del tiempo comience a descender, ¿qué significa? Esto es una primera parte. La segunda es, ¿qué pasa si excedo los límites? Si yo excedo mi límite amarillo, ¿qué significa en mi proceso? ¿Qué significa si excedo el valor rojo? ¿Cuáles son las acciones que tengo que detonar? Pero la parte más importante es, tú quieres evidenciar un comportamiento de una variable. Esa variable me va a dar las desviaciones que tenga de los estándares que yo establecí o las normas internacionales aplicables para saber cómo se comporta, cómo cambia mi variable a lo largo del tiempo y poder identificar un problema en la operación futura de mi máquina. Esto es el predictivo industrial común, básico, que en tu planta tienes que tener estas tres características. Si no tienes estas tres características en tu predictivo industrial, estarás haciendo cualquier cosa excepto predictivo industrial. Te voy a poner una gráfica que nosotros elaboramos de una inspección en un motor, en un equipo. Este equipo está compuesto por 4 partes. Tengo un motor principal con este color en su línea, un variador de frecuencia, 2 piezas que son 2 rodamientos o 2 chumaceras. Yo establecí una variable que se llama temperatura. Esta gráfica es una gráfica de temperatura. Su eje Y es de 20 a 70 grados. Mi eje X es el tiempo y está cada 5 minutos la graduación mínima y mi escala está cada 30 minutos. Ya establecí una variable que es la temperatura del motor principal de mi máquina. Esa es mi variable, la temperatura medida con un instrumento. ¿Cuál? Veremos. Mi gráfica está interpretada tiempo y mi variable a lo largo del tiempo. Yo establecí límites, aquí están las líneas de límite. 35 grados hacia abajo es zona verde. Arriba de 35 grados y hasta 44,5 grados es zona amarilla. Y de 45 grados hacia arriba es en mi sistema una variable de tipo rojo. Son mis límites. ¿Qué puedo sacar de conclusión? La única curva que excedió mi valor rojo de alarma es mi motor eléctrico. Mi segunda curva del variador de frecuencia se mantuvo en la zona por debajo de la roja, pero por encima del amarillo, que mi alarma para el variador es amarillo. Los rodamientos medianamente se sostuvieron en la zona verde, brincando en un pequeño momento a la zona amarilla. Son las primeras conclusiones. Segunda parte interesante de este tema. ¿En cuánto tiempo se alarmó mi motor? En rojo. Si arrancamos a las 3 de la tarde y cada raya son 5 minutos, 5, 10, 15, 20 minutos tarda en que nuestro motor llegue a su nivel de alarma rojo.
ahí tengo una gráfica de tendencia bastante elevada, se llama pendiente, una pendiente bastante elevada, y eso me indica que para llegar a ese nivel de alarma el consumo de energía fue muy alto. Mi conclusión de esta gráfica utilizando el predictivo industrial es que el motor excedió los límites o los parámetros de alarma roja. Ese es mi primer actuar. Segunda conclusión, mi parámetro amarillo fue excedido por el variador de frecuencia. Y ya tengo conclusiones. Apliqué predictivo, comienzo a generar una orden de trabajo. Va. Aquí es donde yo divido el predictivo en dos, que es predictivo limpio y predictivo sucio. Veamos el primero. El predictivo limpio, ok, dice que utilicé para llegar a la conclusión de un motor con desviación en temperatura. ¿Qué utilicé? Bien, utilicé un equipo de medición. En este caso fue una cámara térmica. ¿Qué tuve que saber para manejar esa cámara? Tuve que tener un curso de capacitación en el manejo de la cámara y todas sus variables y el software para poder interactuar con la cámara y poder realizar un reporte. Necesité conocer las normas aplicables para esta inspección de termografía, por ejemplo, el grado de aislamiento o el nivel de temperatura que soporta el aislamiento de mi motor. Este motor es un tipo H, entonces necesito saber los parámetros de temperatura, donde mi aislamiento estuviera en riesgo. Yo aquí tuve un resultado al utilizar el predictivo limpio. Obtuve el reporte de la desviación de temperatura del motor eléctrico. Entregué como trabajo final de mi parte de predictivo un reporte. ¿A quién va dirigido ese reporte? Ese reporte va dirigido a mi supervisor o a mi jefe que está encargado del tema del predictivo. Está dirigido a él. ¿A quién debería de dirigirlo? A la persona que va a hacer la corrección, pero no es así. Típicamente va en los términos que mi superior en jerarquía entiende que tenemos un problema en una máquina y ese problema está respaldado por una norma, por un nivel que el fabricante establece, por alguien que dice que el exceder esa temperatura nos marca una alarma roja. Va. A esto le llamo predictivo limpio, es decir, un predictivo ejecutado de forma correcta, mediciones, capacitaciones, equipo, un reporte. Hasta ahí vamos bien. Nace el predictivo sucio, o separé en mi forma de pensar el predictivo sucio. ¿Por qué le llamo sucio? Ese reporte llega a la persona que va a ejecutar la reparación en campo. Y su primera pregunta es, ¿qué hago con el reporte de predictivo que me entregaron? Y el reporte básicamente va a decir esto. El motor excede los niveles de temperatura de acuerdo a su aislamiento. ¿Cuáles son las recomendaciones de quien ejecutó ese reporte? Primero, baja la temperatura del cuerpo del motor. Segunda, revisa la razón por la cual el rodamiento se está calentando, el rodamiento delantero. ¿Por qué? Porque esto lo vio con la temperatura en la cámara térmica y realizó un reporte. Este es el reporte que llega a las manos de la gente que va a hacer el predictivo sucio, es decir, el predictivo en campo. Ok, ¿cuál es la conclusión de la persona que recibe o cuáles son las actividades de la persona que recibe este reporte? Pues lo primero que tiene que hacer es medir el amperaje. Mide el amperaje y resulta que el amperaje está dentro de lo que la placa del motor indica como correcto. Entonces, el consumo es correcto, es normal, el problema no se genera por el consumo de amperes y me indique una falla en el embobinado. Segundo, lo que hizo esta persona es mejorar la eficiencia del enfriamiento. ¿Qué hizo? Limpió el motor,
para que lo que está soplando el aire tenga la menor oposición a cruzar a través del motor, limpia las costillas o limpia toda la parte de ventilación del motor y observa que el ventilador le parece pequeño y lo que hace es una corrección poniendo un ventilador un poco más grande. Es iniciativa y está correcto. No sabe el por qué el rodamiento delantero está caliente. Su primera opción es lubricar el rodamiento del motor. ¿Algún problema aquí? Creo que no lo hay. Todas las actividades que se reportaron fueron atendidas. Me voy a las conclusiones. Detectamos una anomalía térmica o una anomalía de temperatura en el motor y se atendió. Check. Aquí lo tenemos. Check. Se atendió enfriando el motor. Es decir, yo mejoré la ventilación del motor. Adicional a eso, puse un ventilador de tamaño mayor. En ninguna parte del reporte venía que fuera hecho eso. Lo ejecuté y mejoré el volumen de aire que está circulando sobre el motor, haciendo que el ventilador provoque una mayor turbulencia, un mayor flujo de aire y logre un enfriamiento. Verifiqué su consumo y el consumo está dentro de parámetros. Check. Lubriqué los rodamientos. Check. Cierro mi orden de trabajo. ¿Tienes algún problema por la cual no deba de cerrar? Si atendí todas las desviaciones que Predictivo me reportó, a mi Predictivo sucio, no hay ninguna. Entonces procedo a cerrar. Pregunta. ¿Tenemos evidencia de que estas correcciones que se realizaron hayan corregido las fallas que Predictivo limpio reportó? No la tenemos. No tenemos ninguna evidencia. Cerré mi orden con actividades ejecutadas, pero nunca con evidencia de que las correcciones que se hicieron cerraron o corrigieron el problema que se reportó originalmente. Pero mi ciclo de trabajo está ejecutado. ¿Qué sigue? Pues que ahora Predictivo vuelva a hacer su inspección. Esa inspección viene en rutina, esa inspección viene en 15, 20, 30 días. No lo sé. Aquí es donde el Predictivo comienza a tener fallas de credibilidad, porque no tenemos evidencia que el Predictivo aplicado haya resuelto un problema. Aquí tenemos más material para seguir trabajando. Gracias por tu tiempo. Inscríbete, suscríbete, contáctame por este medio o por el que tú decidas. Está mi correo electrónico jcarlos@agraciaindustrial. Ahí te veo nuestra página web www.agraciaindustrial.com que está en proceso de mejorar. Te veo en el siguiente video. Muchas gracias.